Vamos a grabar. Voy a salir un poco para no consumir tantos recursos. Apago la cámara por las dudas que haya problemas. Todos están viendo la presentación. Sí. ¿Sí? Bueno. Y se ve bien. Chicos, a ver, esta clase, que es la clase 2, que en realidad tendremos que haber visto el viernes pasado, la voy a pasar un poco rápidamente porque en realidad tiene que ver con la parte de nomenclatura que ya lo han visto un poco con Darío. Bien. Entonces, simplemente como para comentarle algunos temas de la clase y la estructura de la clase. Toda esta parte ya la hemos repasado y la hemos visto. Les pediría, por favor, si pueden silenciar los micrófonos. Bien. Bueno, un poco acá, digamos, a niveles generales, lo que es la tabla periódica, ya la vamos a repasar un poco más en detalle. Esto de cuánto puede ganar o perder un electrón es un elemento, un átomo, ¿está bien? Tiene que ver un poco con algunas propiedades periódicas que vamos a ver en la unidad siguiente, ¿está bien? Entonces, un elemento... A ver, listo. Creo que lo silencié a todos. Un elemento, entonces, puede perder como máximo un número de electrones que tienen exceso respecto a su configuración del gas noble que le antecede. Bien, ustedes ya vayan utilizando la tabla periódica. Lo vamos a usar mucho tanto en clases prácticas como en teóricas, ¿está bien? Entonces, si ustedes se fijan en la tabla periódica, si avanzan, no sé, supongamos que estamos viendo el aluminio, entonces, fíjense, ahí dice que puede perder como máximo un número de electrones. Sí, Santiago. ¿Alguna pregunta? Activen el micrófono porque yo los anulé. Sí, era sobre la parte de ganancia o pérdida de electrones. Sí. Ahí habla habla respecto del gas noble que le antecede o el que le sigue. Sí. En todos los casos no era un número máximo de 8 electrones, considerando la última capa. Justamente. Es siempre el mismo número. A ver, fíjate, ¿tenés tabla periódica a mano? No a mano, pero puedo buscarlo. Bueno, búsquenla mientras, a ver, yo les voy explicando un poco la pregunta de Santiago, que es, si bien se adelanta un poquito, no hay ningún drama. Ahí dice que puede perder como máximo el número de electrones que tiene en exceso con respecto al gas noble que le antecede. Por eso yo les decía, busquen la tabla periódica. Si ustedes se fijan, no sé si Santiago ya la buscaste, no sé, posicionémonos en el elemento aluminio, número atómico 13. Bien, fíjense en la mayoría de las tablas periódicas, ustedes tienen entre corchete o entre paréntesis, digamos, el gas noble, en este caso el del aluminio sería el neón, ¿está bien? Y la configuración electrónica que le sigue después al aluminio es 3s2, 3p1. Esto ya lo vamos a ver un poco más en la tabla periódica, pero como está en esta filmina, obviamente corresponde explicarlo. Entonces, lo que dice en el primer ítem de perder como máximo una cierta cantidad de electrones, quiere decir que el aluminio se va a transformar con una especie de aluminio más 3, perdiendo 3 electrones y quedando con una configuración isoelectrónica del gas noble neón. Bien, eso es lo que dice ahí, que puede perder como máximo una cierta cantidad de electrones o puede ganar como máximo una cierta cantidad de electrones. Si yo sigo caminando por el mismo periodo y me posiciono en el elemento cloro, bien, ustedes se fijan que el cloro tiene la configuración electrónica del gas noble neón y 3s2, 3p5. En este caso, el cloro no va a perder electrones, sino que va a tender a ganar electrones por una propiedad periódica que se llama afinidad electrónica. Bien, entonces el cloro, cuando gane un electrón,
va a completar su octeto, como decía su compañero, y va a pasar a tener la configuración isoelectrónica del gas noble argón, el anión cloruro. ¿Bien? Entonces, ¿por qué el aluminio puede perder 3 electrones y no ganar 5 para completar el octeto? Esa sería una pregunta. ¿Y por qué el cloro no puede perder 5 electrones y en vez de ganar 1? Bueno, eso es un poco una especie como de un balance de cargas en el cual mientras más nos aproximamos a la configuración del gas noble, más fácil es para el elemento ganar electrones. Y o sea, lo contrario sería para el aluminio, digamos. Mientras menos electrones o mientras más electrones le falten, en este caso como el aluminio, para poder completar su octeto, lo que quiere decir es que ese elemento tiende a perder los electrones. Eso se va a ver con una propiedad periódica, que lo vamos a ver en la próxima clase, que se llama energía de ionización. Entonces, un poco, digamos, esto de que puede perder como máximo y ganar como máximo una cierta cantidad de electrones, tiene que ver con las configuraciones electrónicas y con ciertas propiedades llamadas propiedades periódicas que hacen que un elemento, o justifiquen en realidad, que un elemento tienda a formar más un catión que un anión. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Una cosita Bien. más. Sí. Tengo miedo de adelantarme, cualquier cosa no me responde y lo va a dar más adelante. Ok, listo. ¿El estado de oxidación es esa cantidad de electrones que tiene en su última capa, digamos? El, el estado de oxidación no hay que confundirlo con los electrones de valencia. El estado de oxidación es, digamos, la cantidad, es un número positivo o negativo que un determinado elemento puede ganar o perder. Eh, por ejemplo, en el caso del aluminio, un estado de oxidación común para el aluminio es el aluminio más 3. ¿Está bien? Porque tiende a perder 3 electrones cuando interactúa con algún otro compuesto, con algún otro elemento. Y el cloro, ¿está bien? En este caso, si gana un electrón, tendría un estado -1. ¿Bien? Esos son los estados de oxidación que ustedes también en la tabla periódica los tienen. La mayoría, a ver, las tablas periódicas pueden variar en algunos compuestos en los estados de oxidación. Algunos pueden tener algunos más, otros pueden tener menos. Generalmente, el cloro, por ejemplo, si ustedes se fijan, puede ser 1, 3, 5 y 7 o -1. El -1 justamente es cuando el cloro se transforma en el anión cloruro. Y después el 1, 3, 5 y 7, ¿está bien? Tiene que ver con cuando interactúa con otro elemento, eh, digamos, bueno, esto ya me estoy adelantando demasiado, me estoy diciendo la última unidad con la parte de óxido reducción, pero tiene que ver, digamos, siempre los estados de oxidación de los elementos van a depender de con qué elemento interactúe. No sé si me explico. El cloro puede estar con un estado de oxidación 7, formando un compuesto, pero puede tener un estado de oxidación 3 o 5 si está unido a otro elemento que forma otro compuesto. ¿Está bien? Así que eso es indistinto. Pero es parte de lo que vos me preguntabas, Santiago. ¿Está bien? No sé si es claro o no es claro con lo que yo les decía. Entonces, serían, en este caso sí serían los electrones de valencia, que dijo que hay que distinguirlos. No, los electrones de valencia son la cantidad, son, digamos, los electrones que entran en juego en el enlace químico. ¿Está bien? Una cosa son los electrones que entran en juego en el enlace químico y otra son la cantidad de electrones que puede ganar o perder una especie. ¿Bien? Porque los Entendido. electrones que entran en juego en el enlace químico son electrones que o se ceden parcialmente o se comparten, pero nunca se pierden. En una reacción óxido-reducción, una especie que se oxida pierde electrones, entrega electrones a otra especie que se reduce, que es la que los gana. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre el estado de oxidación y los electrones de valencia. ¿Mm? Entiendo.
Bien. No Sí, sé si sí, alguien entiendo levantó la ahora. mano para hacer alguna pregunta. Sí, profe, la Sí, parte de la configuración electrónica, ¿la vamos a ver más en detalle? Porque sí, por no lo tengo muy supuesto. claro. Bien, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo vamos a ver en la unidad 2, a la parte de configuración electrónica. bien, Así que gracias. no se hagan problema. Bien, bueno, acá un poco lo que yo les explicaba en la clase pasada de la identidad química. Fíjense, el sodio, el elemento sodio tiene en su configuración electrónica, en su elemento neutro, digamos, 11 electrones. Pero el sodio tiene la particularidad que tiene un solo electrón en un orbital, que ya lo vamos a ver también, que se llama 3s1, y tiene la capacidad del sodio de formar cationes. Entonces, cuando el sodio pierde ese electrón, queda con la configuración isoelectrónica del gas noble neón. Eh, que quede con la configuración isoelectrónica del gas noble que le antecede o lo que le precede, cualquiera de las especies, no quiere decir que el sodio, al perder en este caso un electrón, se transformó en neón. ¿Está bien? Porque nosotros el núcleo, la cantidad de protones, de neutrones, no la estamos modificando. Simplemente lo que está cambiando es que el sodio, de tener 11 electrones, pasó a tener 10. Pero acuérdense que la identidad química de una especie lo da el número atómico, el número de protones. Entonces, en este caso, el sodio va a seguir siendo sodio, como que el bromo, cuando gana un electrón, también se transforma en el anión bromuro, pero no pasa, digamos, a ser el gas noble criptón porque gane un electrón. ¿Eh? Eso es una distinción muy importante porque nosotros no estamos viendo reacciones eh, nucleares, no estamos, no estamos variando el núcleo, no estamos cambiando el número de protones ni el número de neutrones, simplemente lo que varía es el número de electrones y que, digamos, esta ganancia o pérdida de electrones es lo que, digamos, es lo importante de la química, porque las reacciones químicas se suceden de esta manera, con ganancias o con pérdidas de electrones en la mayoría de los casos, no siempre. Bien, entonces acá un poco se aclara la pregunta de recién, digamos, los números de oxidación y de valencia, no confundirlos. Entonces, el número de valencia es un número, ¿está bien?, que me indica cuántos electrones pueden combinarse de un elemento con otro para formar un compuesto. ¿Mm? Y ese valor, ese número, va a ser un número positivo porque es la cantidad de electrones que pone en juego un elemento para poder enlazarse. Y el número de oxidación o el estado de oxidación es, digamos, la cantidad de electrones que puede una especie entregar, ceder o ganar, y eso va a depender si el estado de oxidación es positivo o negativo. Entonces, en este caso, el sodio recién, por ejemplo, el estado de oxidación es positivo, porque generalmente tiende a perder ese electrón y se transforma en un catión sodio, y el cloro generalmente es un estado negativo porque tiende a ganar un electrón. ¿Por qué una especie tiende a ganar electrones y otra a perderlos? Lo vamos a ver en las clases siguientes cuando veamos propiedades periódicas. ¿Bien? Bueno, acá ustedes tienen una especie de tabla periódica con la mayoría de los estados de oxidación, números de oxidación, algunas reglas que podemos tener, son reglas generales para... Oh, Dios, otra vez la misma historia. Esperen un ratito porque... Ahí está. Algunas reglas generales de, de cómo utilizar los números de oxidación, digamos. Lo que sí siempre nosotros vamos a trabajar con moléculas, con elementos, y tenemos que ver que se conserve la carga. Nosotros después, cuando veamos la parte de óxido-reducción, vamos a verlo un poco más en detalle, toda esta parte, pero en la parte de nomenclatura, ustedes van a tener compuestos, y esos compuestos deben conservar
sus cargas, digamos. Entonces, si la molécula es neutra, los estados de oxidación de cada una de las especies tienen que ser tales que hagan que esa molécula sea neutra. Las formas de nomenclar, bueno, hay varios sistemas de poder nomenclarlo y uno utiliza uno u otro dependiendo de sus costumbres, de su comodidad. Hay sistemas en los que es más fácil nombrarlos de una forma y otros de otra a los compuestos. Todo esto ya lo habrán visto con Darío, nomenclatura UPAC, nomenclatura de números de stock, ¿está bien? Y la tradicional. Como les decía, a ver, si ustedes tienen que nombrar un compuesto y lo hacen por una nomenclatura u otra, siempre y cuando esté bien, no hay ningún problema. ¿Está bien? Nosotros no es que decimos, nos vamos a basar solamente en la tradicional, porque hay compuestos, como les decía, que son mucho más fáciles de nomenclar con un tipo que con otro. Y bueno, y esto de usos y costumbres uno lo ve a diario, obviamente cuando uno trabaja en un laboratorio químico, ya se da cuenta, digamos, de lo que le están diciendo con el nombre del compuesto. Después, bueno, acá algunas sustancias elementales, como para que vean. Esto tienen que tenerlo en cuenta porque después se utiliza mucho toda esta parte en la parte de estequiometría. Entonces, la parte de nomenclatura no es una unidad que uno la ve, la pasa y que no la ve más. Cada una de las unidades que estamos viendo van siendo siempre, digamos, correlativas a las siguientes. Entonces, a la materia traten de no verla como que termina una unidad y empieza otra nueva totalmente distinta. Todas las unidades van tomando información de unidades anteriores y cada vez se va haciendo un poco más complejo. ¿Bien? Entonces, cuando uno habla de estos compuestos, ahí voy, Marcos. Cuando habla de que en una reacción se forma hidrógeno, tiene que tener en cuenta que el hidrógeno se forma como hidrógeno molecular. ¿Está bien? ¿En dónde faltaría el nitrógeno? ¿En la tabla periódica esa que le mostré con los estados de oxidación o en esta tabla? Sí, bueno, acá también. Si es en esta tabla, sí, no está el nitrógeno. ¿Está bien? Acá no está, pero sí también es otro compuesto que está en estado gaseoso. ¿Está bien? ¿Alguien levantó la mano? No sé. Sí, yo, perfecto. Sí, Marcos. No, quería preguntarle si hay alguna especie de tabla o sobre las nomenclaturas, porque, por ejemplo, bueno, yo soy casi nuevo en la química, pues fue un colegio que nos daba puramente electrónica, Ujú. y, por ejemplo, en el cloro, por ejemplo, cuando se reacciona es cloroso o clórico, pero, por ejemplo, el azufre, me fijé y era sulfuroso o sulfúrico o algo así puede ser. Ujú, ujú. Sí. A ver. em, Ustedes vieron que yo en el aula virtual les publiqué la guía de trabajos prácticos. ¿Está bien? En la guía de trabajos prácticos, en cada una de las unidades, ustedes tienen, y en la parte de nomenclatura, tienen una gran cantidad de información para poder sacar de ahí si quieren buscar tablas y si quieren buscar información un poco más ordenada y organizada. Porque en los libros de química general, como el Witten, como el Chang, no se dedican demasiado a explicar la parte de nomenclatura. Se supone que ya uno tiene una base de química para poder estudiar los temas que están en ese libro, como en cualquier otro libro, digamos. O sea, entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo revisar las tablas de contenido teórico que tienen en cada una de las guías. Si ustedes lo han podido ver, en cada guía tienen una especie como de introducción y la guía de trabajo práctico de la cátedra, en la unidad número 1, tienen bastante información referido a lo que es nomenclatura y estequiometría. Así que les recomiendo que lo vean desde ahí, como para arrancar con algo organizado y ordenado. Después, si quieren ampliar, pueden buscar otro tipo de bibliografía. Pero yo los entiendo
o están en una materia que no es una materia que, digamos, es afín al resto de las especialidades. Entonces es como que nosotros agarramos, le tiramos un rompecabezas todo desarmado en el piso y le digamos, bueno, ármenlo. Bueno, a ver, mm, para empezar con algo sencillo y fácil, guíense de todo ese contenido teórico. Si tienen alguna duda o algo más que quieran ver, lo podemos ampliar, no hay ningún problema. ¿Eh? Bien, entonces, bueno, acá tienen clasificaciones de los compuestos, compuestos binarios, después van a ver los compuestos ternarios, cómo están clasificados, los óxidos, ¿está bien? ¿Por qué es un óxido? Los óxidos ácidos, los óxidos básicos, bueno, todo esto ya Darío se los tiene que haber explicado y dado ejemplos para poder entenderlo un poco más en detalle. Simplemente lo que les estoy pasando es un poco la información que ustedes tienen para que traten de ver, si no la han visto, que acá tienen bastante información para poder sacar alguna resolución de ejercicios. ¿Está bien? Los hidruros, que son, cómo se forman, digamos, cada tipo de compuestos tiene particularidades, ¿eh? Digamos, vendrían a ser digamos, la forma en la que se unen y tienen características y propiedades distintivas. ¿Eh? Después tenemos sales neutras o binarias, los ternarios, ya son 3 elementos que forman parte de esa molécula. Y bueno, y así van a ir viendo. Lo más importante, como para entender, son todo lo que tiene que ver con óxidos, ácidos y básicos, porque a partir de los óxidos ácidos se derivan los ácidos, y de los óxidos básicos después los hidróxidos, y en combinación con los ácidos y los hidróxidos forman sales. Entonces, sería como lo más importante. Después, algunos aniones más comunes de especies que vamos a utilizar. Todo esto lo vamos a utilizar mucho en la parte de óxido-reducción, cuando veamos reacciones de óxido-reducción, para ver con qué estado de oxidación está, por ejemplo, el manganeso en el permanganato, y si pasa de manganeso más 7 a manganeso más 2, qué pasó con la especie y cómo calcular, digamos, esa cantidad de electrones que perdió o ganó, dependiendo del agente. Profe, en la guía Bueno, esa que dijo usted, ¿está también eso de cómo se llaman a veces también sí, los sí, sí, ahí óxidos? está. Sí, sí, está bastante explicada la guía. Porque en un ejercicio te decía que nombres el anhidrio, no me acuerdo, y si no sabes que es un ácido, estás chao, digamos. Y bueno, pero es lo Porque más, se lo nombra distinto. bueno, a ver, yo les hice hincapié recién en lo más importante. Ustedes tienen que saber, sí o sí, primero óxidos. Óxidos ácidos y óxidos básicos. ¿Por qué uno es ácido y por qué es uno básico? ¿Está bien? Y a partir de ahí empieza a desprenderse y a ramificarse los tipos de compuestos. Los óxidos ácidos con agua forman ácido, los óxidos básicos con agua forman hidróxidos, la mezcla de ácidos con hidróxidos forman sales neutras más agua. Después tenemos los hidruros pueden ser metálicos o no metálicos, y así con todas las especies. Pero lo que yo les decía recién es que en cada una de las guías hay una especie de introducción teórica que en la guía de trabajos prácticos de química está bastante bien ordenada y explicada. No creo que, por ahí a lo mejor en la guía a uno tiende a darle a los alumnos una gran cantidad de ejercicios para que practiquen. Entonces, la mayoría de los ejercicios los pueden resolver con toda esa información. Por ahí puede saltar algún compuesto medio raro que a lo mejor no está dentro de todo de este cuadro de nomenclaturas, pero digamos, es un poco como para poder ver que hay otros tipos de compuestos. Nosotros nos vamos a abocar a los compuestos más sencillos y dentro de todo los más comunes, si se quiere. No vamos a estar hablando de compuestos inorgánicos complejos ni nada por el estilo. ¿Está bien?
No vamos a salir de los óxidos, de los ácidos, de las sales, de los hidruros, de los hidrácidos, pero no más de eso. Después, obviamente, cada especie tiene sus particularidades. Por ejemplo, oxoácidos de metales de transición como elementos del cromo y el manganeso son frecuentemente utilizados, sobre todo en la parte de electroquímica. ¿Está bien? El selenio. El selenio está dentro de lo que se llaman, bueno, dentro de los metales que se puede comportar como un metal o como un no metal. ¿Está bien? En algunas particularidades. Bueno, todas estas cosas son ya particularidades, como el estado, la forma en la que el selenio puede actuar. Entonces, uno no se va a poner a armar compuestos con estas características. ¿Está bien? Uno trata de darles a modo general lo más importante y algunas cosas como estas del selenio, como las del cromo, la del manganeso, que son compuestos que existen y que se los utiliza mucho en química, ¿está bien? Pero en lo general, por eso les digo, en lo general no vamos a salir de lo más común como para no complicar tanto las cosas, ¿está bien? Bueno, el fósforo también tiene sus particularidades porque dependiendo después de su estado de oxidación y con cuántas moléculas de agua se pueda mezclar, puede formar un ácido u otro. Y esto es lo que yo le hablaba de las particularidades y de las nomenclaturas o del lenguaje que uno utiliza en un laboratorio o cuando habla con químicos, por ejemplo, cuando uno habla del ácido fosfórico, ¿está bien? En realidad está hablando del ácido ortofosfórico porque es el óxido fosfórico que se combina con 3 moléculas de agua. ¿Está bien? Entonces, hay ciertas nomenclaturas que uno ya las conoce y sabe de qué está hablando. ¿Está bien? Bueno, las oxosales, por ejemplo, un hidróxido con un oxoácido que forma una oxosal con agua. Ejemplos, puede haber varios, por ejemplo, eh, el ácido sulfúrico con el hidróxido de aluminio para formar el sulfato de aluminio más agua, y así con la mayoría de los elementos que ustedes tengan. ¿Está bien? Por eso digo, información hay mucha y, y tienen, digamos, como lo más importante para resolver los ejercicios de la guía en tanto estas filminas como en lo que tienen en la parte teórica de la guía de trabajos prácticos. Que dicho sea de paso, si a alguien le interesa, la guía de trabajos prácticos también se puede imprimir y se pueden poner en contacto con los chicos de la fotocopiadora y ellos se las hacen llegar. Yo creo que eso ya se los había comentado la clase pasada. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que tiene que ver un poco con la parte de nomenclatura. No me quería detener tanto en la parte de nomenclatura porque ya eso lo han empezado a ver con Darío. Igual, con esta presentación, digamos, con la parte de todo lo que tiene que ver con reacciones químicas y estequiometría. Ejercicios de estequiometría también han resuelto el viernes pasado, ¿no? ¿O no? Un poco Sí, nomás. profe. Un poco. ¿Qué es un mol? Es la cantidad de átomos o es la cantidad de átomos o moléculas, digamos, que hay en la cantidad de gramos del número atómico de ese compuesto, ¿era así? No, O, está media enredada sí, sí, capaz El lo, número lo enredé No, ahí máximo, un o sea, poquito. es la cantidad de átomos de un elemento. Que ¿En hay en dónde? la cantidad de gramos según su número atómico. ¿Puedo comentar? A ver, Eh, escucho. ¿De dónde viene el número? No tengo idea, pero hay un número fijo
que es el número de Avogadro, sería 6,02 por 10 a la 23, y dado un elemento químico, un compuesto químico, moléculas o lo que sea, un mol está representado por ese número de ese compuesto. O sea, un mol de una molécula X sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto dado. Ujú. Creo Está que se bien. usaba partículas especiales más que moléculas. O algo así se usaba. Y si yo les Era. digo que está bien, todo lo que han dicho está más o menos orientado. No está todo, no es que esté todo mal. Le falta un poco más de, un poco más de, digamos, de refinar un poco la respuesta, que obviamente es lógico, tiene que ver también con que ustedes van viendo una materia que para la mayoría puede ser una materia nueva, distinta a lo que han visto, y es lógico que tengan los conceptos. Si yo les digo, como, digamos, a modo de introducción, que un mol es una unidad de medida, y nada más. Porque, a ver, si yo les digo, ¿qué es una docena? ¿Qué representa 12. una docena? 2 unidades. 12. Cantidad. Bueno, cantidad, Cantidad. perfecto. Ahí vamos más o menos bien. Cantidad. Bueno, una docena representa una determinada cantidad. Nosotros estamos hablando de química y en química utilizamos como base la materia. Nosotros lo que estamos cuantificando es, o estamos trabajando con materia, que lo podemos ver o que no lo podemos ver. Lo podemos ver si nosotros tenemos un reactivo en el laboratorio y no lo podemos ver si nosotros estamos hablando de electrones, por ejemplo. ¿Está bien? Pero todo eso forma parte de la materia, de lo visible y de lo invisible. Entonces, un mol es una unidad de medida, que como recién me decía su compañero, lo representa el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué? La pregunta es ¿qué? Y la respuesta es un poco lo que ustedes me estaban diciendo. Si una docena representa 12, ¿12 qué? Y bueno, no sé, puedo hablar de una docena de pelotas, una docena de huevos, una docena de manzanas. Una docena. Cuando hablo de un mol, hablo de 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué? Y bueno, no sé, si estoy hablando de átomos, estaré hablando de un mol de átomos. Si estoy hablando de moléculas, estaré hablando de un mol de moléculas. Obviamente que el concepto mol uno no lo ve cotidianamente en todos lados. Ustedes no van a ver, pasan por la verdulería y le ponen en un cartel la docena de huevo tantos pesos. No le va a poner un mol de huevo tantos pesos. Imagínense lo que sería comprar un mol de huevo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, a lo que voy es un poco a meterles un nuevo concepto que es el concepto del mol. Que entiendan que el mol es 6,02 por 10 a la 23, que depende de lo que me esté preguntando. ¿Está bien? Eh, Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a empezar a ver ahora, que quiero terminar de redondear la parte teórica con lo práctico que han visto con Darío la clase pasada. ¿Está bien? Entonces, nosotros en química vamos a trabajar con la materia. Y a esa materia la vamos a transformar a partir de reacciones químicas en, no sé, vamos a partir de un reactivo y lo vamos a transformar en un producto. Esa transformación, ese proceso, lo vamos a poder hacer y vamos a ir agregándole distintas variables a medida que vayamos viendo la materia de cómo poder transformar algo, porque no es simplemente mezclar un reactivo con otro en un vaso de precipitado en el laboratorio y que mágicamente se forme un compuesto. A veces las condiciones que se necesitan son otras, como por ejemplo variar la presión, variar el volumen, variar la temperatura, que todo eso lo vamos a ir viendo con las unidades, por ejemplo, de estados de agregación de la materia, cuando veamos sólido, líquido y gas, cuando veamos termodinámica, que ahí vamos a incorporar las variables de energía. Entonces vamos a ir de a poco, ir haciendo un poco más compleja la materia. Por eso es importante que vayan entendiendo las pequeñas cosas que se van viendo en las clases, porque todo esto es como una bola de nieve, cada vez se hace más grande, más grande, más grande, y cuando querramos ponernos a estudiar para un parcial, va a ser totalmente complicado poder entender todo en un solo día. ¿Está bien?
Ese es el espíritu de los parciales formativos que le hablábamos en la clase anterior un poco. Entonces, recién alguien me comentó en el chat lo del peso atómico. Bueno, por convención se toma que la masa, digamos, se utiliza el átomo de carbono con su isótopo de carbono 12, ¿está bien? Y se utiliza una nomenclatura que se llama UMA, o unidad de masa atómica, para poder expresar, digamos, la masa de ese átomo. ¿Está bien? Ahora, la masa del átomo, ¿está bien? Si ustedes se fijan, ¿cómo la representamos? ¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos tienen, digamos, distintas abundancias isotópicas. Entonces, yo puedo encontrar en la naturaleza, siempre hablando de la naturaleza, elementos como el bromo, en el que puede ser un isótopo del bromo 7935 y el otro 8135. Entonces, en este caso el bromo con número atómico 79 tiene una abundancia de 50,69% y esa masa atómica es de 78,91835 UMAS, porque estoy hablando de un átomo de bromo. El isótopo 8135 tiene una abundancia isotópica de 49,31%. Estas abundancias se sacan a partir de estudios realizados con carbono 14 para poder identificar las especies. Entonces, la masa atómica promedio o sea, la masa atómica de este isótopo es de 80,91629 UMAS. Ahora, ¿qué tomo como masa atómica del elemento bromo si yo lo tengo que llevar a la tabla periódica? ¿Cuál utilizo? ¿El 78, el isótopo 7935 o el 8135? ¿Cuál tienen ustedes en su tabla periódica? El promedio. El promedio de ambos, ¿está bien? Entonces, el peso atómico surge del promedio de las abundancias de cada uno de los isótopos de ese elemento. ¿Está bien? Eso sí. Por eso ustedes van a ver que pero que el bromo tiene un peso de, yo en mi tabla periódica lo tengo de 79,904. Entonces no es ni 78 ni 80, es el promedio. Sí, perdón. No estoy seguro, corríjame si me equivoco. Es un promedio, pero a cierto modo, porque si no me equivoco, también depende de cuán abundante es cada uno de esos isótopos. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. A ver, puede haber otros isótopos a lo mejor del bromo, pero que tienen una menor abundancia, entonces no se los puede, no se los involucra, digamos, porque es muy, muy baja la abundancia. Pero la abundancia, o sea, el peso promedio es el peso de sus abundancias isotópicas, o sea que es el porcentaje por la masa es un promedio ponderado. Bien. Bueno, entonces, la masa o el peso molecular, cuando estamos hablando solamente de una molécula, ustedes ya lo habrán visto y lo habrán calculado, van a utilizar la tabla periódica para decir que, por ejemplo, el peso molecular de una molécula de ácido sulfúrico, es de 98,1 UMAS. ¿Y de dónde sale ese peso molecular? Sale de sumar los pesos atómicos de cada una de las especies que forman parte de este compuesto, en este caso. Entonces, el hidrógeno, si se fijan, tiene, digamos, su masa es un UMA. Entonces tengo dos UMA más 32 del azufre, más 64, porque acá el oxígeno es 16 por 4, 64. Entonces, fíjense que estos subíndices multiplican a la masa de cada uno de los elementos. De ahí surge el valor de 98,1 UMAS. ¿Bien? Entonces, la masa de una molécula de ácido sulfúrico, en este caso, o de cualquier otro compuesto, lo puedo calcular de esa manera. Ahora, el tema es que yo no puedo pesar en el laboratorio una molécula o dos moléculas. De ahí surge el concepto de mol y el concepto del número de Avogadro, en el cual
se obtuvo experimentalmente que ese número equivale a 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué? Y bueno, si estoy hablando de moléculas, estoy hablando de moléculas, obviamente. Entonces, cuando yo llevo un mol de átomos o un mol de moléculas, entonces la masa, en vez de estar hablando ahora de UMAS, estoy hablando de gramos. Entonces, yo ahora en mi balanza analítica puedo buscar un reactivo y pesar una determinada cantidad en función de mis cálculos estequiométricos y saber cuántos moles estoy agregando para llevar a cabo una determinada tipo de reacción. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas importantes que ya las deben haber visto en la parte práctica. Cuando hablamos de moles, tenemos que entender bien qué es lo que estamos diciendo, si estamos hablando de un mol de átomos o de un mol de moléculas. Porque fíjense, si yo digo un mol de átomos de cobre, como el que tengo acá, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Si yo digo un mol de moléculas de agua, estoy hablando de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pueden ser moles de iones, pueden ser moles de electrones. En las reacciones óxido-reducción, uno está intercambiando, o una especie está perdiendo y otro está ganando, una determinada cantidad de moles. O sea, siempre es mol a mol, un mol de aniones y un mol de cationes. Algo importante. El mol, tengan en cuenta que cuando yo digo, por ejemplo, un mol de moléculas de agua, equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora, un mol de moléculas de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene y cuántos átomos de oxígeno tiene? De oxígeno, 6,02 por 10 a la 23. Bien. De ¿Y de hidrógeno, hidrógeno? 12,04 por 10 a la 23. Bien. Bien. Han estudiado. Parece que han estudiado entonces. Sí, está bien y tienen que fijarse justamente eso. A veces las preguntas son confusas, pero para ver si ustedes entienden o no el tema. Cuando estoy hablando de un mol de moléculas, fíjense en que acá yo tengo 2 moles de átomos. Entonces, tengo 6,02 por 10 a la 23 por 2 átomos de hidrógeno y 6,02 por 10 a la 23 por 1 átomos de oxígeno. Entonces, no se confundan porque una cosa es hablar de mol de moléculas y otra cosa es hablar de mol de átomos. ¿Está bien? Siempre cuando hablamos de mol, estamos hablando del número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Pero tengan en cuenta que muchas veces se les puede preguntar cuántos átomos se formaron en una determinada reacción química, por ejemplo, de hidrógeno. Entonces, tengo que ver que si en mi reacción se formaron, no sé, 10 moles de agua, ese número lo tengo que multiplicar por el número de Avogadros para calcular el número de átomos de hidrógeno que se formaron. ¿Bien? Junto con el agua, digo, ¿no? O que hay en realidad, no que se formaron, sino cuántos átomos de hidrógeno hay en esa molécula de agua. Entonces, el concepto de mol, para que lo entendamos, va a variar dependiendo de la masa de ese compuesto. En esta foto se ve que hay un mol de cada uno de esos compuestos. Y fíjense que el volumen que ocupa cada uno de ellos depende también de su masa, digamos. O sea, azúcar contra cobre metálico. En ambos casos tengo un mol, ¿está bien? Pero bueno, obviamente que no todos los compuestos son iguales. Bueno, esto es como para comparar, digamos, el número de Avogadro con ciertas cuestiones. ¿Está bien? Entonces, ahora yo voy a utilizar siempre el concepto de mol para trabajar en mis reacciones químicas. Entonces, cuando yo hable de un mol de moléculas de ácido sulfúrico, va a pesar 98,1 gramos. Sí, Mariano, ¿querías preguntar algo? Cuando hablamos de mol, si hablamos de una unidad de masa, sí o sí gramos. A ver, el concepto de mol es como yo les decía, depende de lo que estamos hablando. ¿Estamos hablando de mol de átomos o mol de moléculas? Primero eso. Segundo, cuando tu pregunta es, cuando uno está pesando en el laboratorio,
un mol de un determinado compuesto, estamos hablando de gramos, sí. Sí, cuando hablamos de mol, llevamos la masa de esa molécula que antes era una sola molécula, que pesaba 98,1 unidades de masas atómicas, a un mol que ahora va a pesar 98,1 gramos. O sea, el Claro, concepto o de sea, mol, ¿eh? es unidad de masa atómica hasta el momento en el que le ponemos el mol. Si hablamos de mol, pasa a ser gramo esa unidad. A Claro, eso voy. claro, exactamente. Ujú, Bien, sí, gracias. así es. Bueno, acá después hay algunos ejercicios que si no los han hecho, como para que puedan resolver, ¿está bien? Este, después, bueno, la parte de composición porcentual y centesimal, esta parte la van a ir viendo en la parte del práctico con Darío, pero acá tienen, digamos, un poco cómo resolver ejercicios de este tipo. La parte porcentual, digamos, es qué porcentaje de cada una de las especies eh, tiene respecto a la masa total de la molécula. Entonces, por ejemplo, en una molécula como un alcohol, que es el etanol, o el alcohol etílico, entonces tenemos que la abundancia del carbono en esa molécula es del 52,2%, del hidrógeno del 13% y del oxígeno del 34,8%. Entonces, un poco acá, si no tuviera yo estos valores y les estaría dando, digamos, la fórmula molecular, por ahí sería un poco engañoso o sea, decir, a ver, ¿cuál de los elementos tiene mayor porcentaje de abundancia, o sea, mayor porcentaje en la molécula? Si yo me fijo, digo, ah, bueno, pero a ver, tengo más átomos de hidrógeno, con lo cual tengo más porcentaje de hidrógeno que de otro. Y en realidad fíjense en que el que representa el mayor porcentaje es el oxígeno y que tengo un átomo de oxígeno por cada molécula de etanol. Eso tiene que ver con la masa de ese elemento dentro de la molécula. ¿Está bien? Bien. Obviamente que la suma tiene que dar el 100%. Y después, fórmula empírica y fórmula molecular sirve para poder hacer cálculos, porque la fórmula empírica, digamos, indica la estructura como simplificada, o la fórmula mínima de átomos existentes en un compuesto, pero uno siempre trabaja con la fórmula molecular, no trabaja con la fórmula empírica. ¿Está bien? Lo que pasa es que muchas veces se utiliza la fórmula empírica como dato para poder hacer otros cálculos. Fíjense, acá hay dos ejemplos, como el peróxido de hidrógeno y el benceno, que sus fórmulas molecular y empírica respectivamente son totalmente diferentes. Entonces yo no puedo decir que el benceno es carbono e hidrógeno, porque en realidad es carbono 6, hidrógeno 6. ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a ver bien en la parte práctica. ¿Está bien? A ver, pregunten. No me aparece nadie en sala de espera ahora, perdón. Ya creo que acepté todos, porque a medida que me van apareciendo yo los voy a aceptar. ¿Bien? Bueno, acá cómo hacer cálculos, digamos, es un paso a paso, dependiendo de los datos que yo tengo, es como un diagrama de flujo, digamos, de cómo ir calculando la fórmula empírica y la fórmula molecular, pero eso es importante conocer calcular el porcentaje de abundancia de cada uno de los elementos en un compuesto. Y bueno, después se divide por el menor y en función de eso se saca un número que sería la cantidad de átomos que tiene esa fórmula. ¿Mm? Muchas veces la fórmula empírica coincide con la molecular. Perdón. Así que eso no es que siempre la fórmula empírica y la molecular van a ser distintas. ¿Cómo calcularlo? Lo calculo a través de un coeficiente que calculo dividiendo el peso de la fórmula empírica sobre la molecular, y ese número llamado n es la cantidad de veces que multiplico a los elementos en la fórmula empírica para transformarlo en la fórmula molecular. ¿Bien? Bueno, y acá hay un ejemplo que también lo pueden después ir resolviendo ustedes.
para calcular. O sea, los ejercicios son, en la parte práctica, todos así, muy parecidos a estos ejercicios que ustedes tienen acá. ¿Está bien? Estos no son de la guía, pero son muy parecidos como para que ustedes puedan ir haciendo los cálculos. Bien, ¿qué hora es? 9:10. Hacemos un pequeño recreo de 5 minutos hasta las 6:15, ¿les parece? Así podemos distendernos 5 minutitos. Y sigo con esta parte que vendríamos a ver ahora de lo que tiene que ver con estequiometría. Hasta acá, ¿hay algo distinto que hayan visto con la parte práctica? ¿O más o menos estamos alineados? Por ahora vamos similar. Similar. Bueno, perfecto. Chicos, les propongo 5 minutitos nomás, como para poder tomar un vasito de agua o, no sé, tengan que ir al baño, lo que quieran hacer. Y a las 6:15 volvemos a seguir. ¿Mm? Bueno. ¿Listo?
Bien, bueno, seguimos con la parte de reacciones. A ver. Bueno, ahora vamos a ver una parte de transformaciones, ¿está bien? Que tiene que ver con todo lo que vamos a ver de ahora en más en la materia, que tiene que ver con reacciones químicas. Entonces, pues, una transformación de la materia, como la que podemos ver a través de una reacción química, es, digamos, un proceso en el cual tenemos un estado final y un estado inicial. El estado inicial, en este caso, vamos a llamarlos reactivos, y esos reactivos van a reaccionar en determinadas condiciones para formar o llegar a un estado final que son los productos. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos a partir de una transformación un estado inicial y un estado final, y nosotros podemos tener una transformación que puede ser a partir de un proceso físico en el cual no hay reacción, simplemente hay un cambio de estado, puede pasar de un estado líquido a un estado vapor, o en una reacción química en la cual sí hay ya una combinación de reactivos para formar productos. Entonces, cuando una reacción química se produce, estas transformaciones químicas involucran reactivos y productos. Los reactivos son los que vamos a ver siempre del lado izquierdo de la ecuación química, y los productos los vamos a ver del lado derecho. Entonces, siempre las ecuaciones tienen que estar equilibradas estequiométricamente para poder hacer los cálculos. Esto, ténganlo en cuenta, Darío se los tiene que haber reforzado bastante y haberles hecho mucho hincapié en la parte de estequiometría, sobre todo en el equilibrio, en realidad. Entonces, esas reacciones químicas, que no son más que un reordenamiento de átomos, esos átomos que antes formaban parte de una molécula en un reactivo pasan a formar parte de otra molécula ahora en los productos. Pero en una reacción química, la identidad de cada uno de los elementos se conserva. Es decir, si yo tengo una reacción como la que veíamos, bueno, ahora hay un ejemplo acá. Tengo una reacción en la que me está reaccionando nitrógeno con hidrógeno para formar amoníaco. El producto tiene que conservar la identidad de los elementos que están reaccionando. Acá yo no tengo que me reaccionan nitrógeno e hidrógeno y que se me está formando un compuesto con bromo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de reacciones nucleares, estoy hablando de reacciones químicas. Entonces, lo que sucede en una reacción química es que se rompen enlaces químicos de las moléculas de reactivos a partir de procesos que van generalmente acompañados de cambios de energía. Puede ser que una reacción necesite una determinada cantidad de energía o que libere una cierta cantidad de energía. En cualquiera de los casos, lo que sucede es que el nitrógeno y el hidrógeno, que formaban parte de moléculas distintas, forman ahora parte de una misma molécula que es el amoníaco. Entonces, en ningún momento en una reacción química se me generan especies diferentes a las que reaccionaron. Si reaccionó nitrógeno e hidrógeno, se va a formar un compuesto que va a estar formado por nitrógeno e hidrógeno en distintas proporciones, pero no cambia la identidad de los elementos. Entonces, a partir de ello, utilizo yo las ecuaciones químicas para representar de alguna manera, de una forma simbólica, qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a empezar a escribir ecuaciones químicas sencillas y cada vez las vamos a ir haciendo más complejas en el sentido no de la complejidad de los compuestos, sino en la complejidad en cuanto a la transformación, a este proceso que yo les comentaba recién, porque primero vamos a ver una ecuación en donde reaccionan reactivos y me dan productos, luego después le vamos a ir incorporando variables termodinámicas, estados de agregación, para ir haciendo los cálculos un poco más complejos. Entonces yo tengo en este caso
que los reactivos, hidrógeno y oxígeno, reaccionan, esa flecha significa para dar, o que se transforma en un producto que en este caso va a ser 2 moléculas de agua. Puede ser ese tipo de reacción, puede ser una reacción de descomposición, como por ejemplo calentar la piedra caliza, que es el carbonato de calcio, para formar óxido de calcio, que es la famosa cal, y dióxido de carbono. O podemos tener una reacción de neutralización, en donde está reaccionando un hidróxido más un ácido para formar una sal y agua. Bien, en cada una de estas ecuaciones químicas tengo reactivos, tengo productos, y si se fijan, no se forman nuevas especies en ninguno de los casos. Siempre hay un reordenamiento de los elementos para formar un nuevo compuesto en este caso. Entonces, lo que sí utilizamos para las ecuaciones químicas y para las reacciones, una ley que es la ley de conservación de la masa, que es la ley de Lavoisier. A ver, estoy leyendo una pregunta teórica de Mariano. Una reacción no puede aparecer un elemento que no sea uno de los reactivos, pero puede pasar que uno de los elementos reactivos... no, siempre tiene que aparecer, porque es la ley de conservación de la masa. Yo no puedo perder, no puedo perder elementos. Se pueden transformar en otra cosa, ¿está bien? No confundamos, a ver, me voy a volver a la reacción anterior. Por ejemplo, en la descomposición de la piedra caliza, cuando se calienta la piedra caliza en los hornos para formar la cal, lo que yo obtengo es óxido de calcio y dióxido de carbono. Obviamente el dióxido de carbono, al ser un gas, yo no lo veo, no lo tengo. Lo que físicamente yo puedo percibir y ver es que se me forma un óxido, ¿está bien?, de calcio, de un compuesto de color blanco. ¿Está claro? Pero no quiere decir de que el dióxido de carbono no se formó ni se... O sea, se perdió en el sentido de que a lo mejor en la reacción química el dióxido de carbono, al ser un gas, yo lo eliminé de mi reactor, de mi horno, pero no quiere decir de que no se vaya a formar un compuesto. Estaría mal la ecuación si yo pongo carbonato de calcio que se calienta y me forma óxido de calcio. Óxido de calcio más algo más, porque no me está cerrando el balance, porque me está faltando un carbono, por ejemplo, que ¿a dónde está el carbono? Está como molécula del dióxido de carbono. No sé si se entiende un poco. O sea, yo no pierdo nada. No pierdo nada. Nada de nada. Acuérdense que es un principio de conservación de la masa, o sea, yo no puedo generar ni perder nada a partir de una reacción química. Entonces, esta ley de conservación de la masa es lo que uno llama equilibrar. ¿Está bien? Si yo me fijo acá, por ejemplo, en esta ecuación, y digo, bueno, el nitrógeno más el hidrógeno reaccionan para formar amoníaco. Bien, ahora, siempre tengo que verificar que se cumpla la estequiometría, es decir, que tenga la misma cantidad de especies del lado de los reactivos que del lado de los productos. Si yo me fijo acá, yo tengo 2 nitrógenos y 2 hidrógenos, y de este otro lado de los productos tengo un nitrógeno y 3 hidrógenos. ¿Qué pasó? ¿Algo raro? A ver, no se pueden formar ni de más ni de menos, ni se pueden perder especies. Entonces, lo que yo tengo que hacer es equilibrar. Entonces, el equilibrio se hace por tanteo, es decir, voy probando coeficientes hasta llegar a un número en donde yo diga, bueno, a ver, yo tengo 2 nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces, de esa forma, yo ahí tengo la ecuación equilibrada. Si ustedes hacen un cálculo estequiométrico con la ecuación así, está mal el ejercicio, y obviamente se considera que está todo mal el ejercicio. ¿Está bien? Eso para que tengan en cuenta cuando uno corrige. Uno corrige siempre por proceso, no por resultado. Ahora, si el resultado está mal, pero el proceso, el mecanismo de resolución está bien, y por ahí a lo mejor se confundieron porque pusieron mal un número en la calculadora, uno lo puede llegar a entender.
Ahora, si ustedes, por ejemplo, resolvieron un ejercicio perfecto, lo hicieron todo tal cual lo tenían que hacer, pero no equilibraron la ecuación, olvídense de que el ejercicio se considere bien. Nada, 0 puntos. ¿Está claro? Y bueno, a ver, el tema de del equilibrio, de cómo equilibrar, va a ser más fácil o más difícil dependiendo de la cantidad de especies que yo tenga. Siempre usen números enteros, no usen números fraccionarios. ¿Está bien? No sé. A ver, el número fraccionario es un artilugio matemático para poder justificar los coeficientes estequiométricos. Si ustedes utilizan un número fraccionario porque les es más fácil, multipliquen después por el denominador a todos los coeficientes y transfórmenlo en números enteros. Por favor, no usen números fraccionarios. ¿Bien? Bien, y después el tipo de reacciones químicas. Bueno, esta parte la voy a pasar un poco rápido porque en realidad no pretendemos que ustedes se sepan cuando tienen una reacción química de qué tipo es. Pero ustedes para que vean el abanico de tipos de reacciones que pueden haber, que es muy grande, y que las vamos a utilizar a todas estos tipos de reacciones, las vamos a utilizar en cada uno de los ejercicios de la guía de acá hasta el final. Nada más que por ahí no nos vamos a poner a ver si la reacción ha sido de un tipo o de otro. Si ha sido una reacción de descomposición, si ha sido una reacción de sustitución. O sea, no lo vamos a estudiar desde ese punto de vista. Pero sí es importante que sepan o entiendan más o menos de qué tipo de reacciones estamos hablando. Podemos hablar de reacciones en función de la reorganización de los átomos o del mecanismo. Y de ahí en más se desprenden un montón de formas o tipos de reacciones. Por ejemplo, podemos tener reacciones de síntesis o combinación, es decir, que A más B da AB, como por ejemplo, a ver, no me pasa, magnesio más oxígeno que da óxido de magnesio, o sea, ese A más B que da AB, ahora lo llevo a una ecuación química más visible, por así decir. Entonces, esto lo vamos a ver mucho en reacciones de óxido-reducción, cuando el magnesio actúa en algún tipo de reacciones. Después, reacciones entre un anhídrido, como el dióxido de azufre más agua, para formar un ácido. Si ustedes se fijan, son todo tipo de reacciones que comúnmente nosotros vamos a utilizar, tanto para resolver ejercicios de estequiometría, como para hacer otros tipos de ejercicios. Nada más que uno indirectamente o ya se va a estar incorporando el tipo de reacción dentro de la ecuación. Tenemos otros tipos de reacciones, como por ejemplo de descomposición, como veíamos recién el del carbonato de calcio, o el del clorato de potasio, por ejemplo. Es otra forma. ¿Qué más? ¿Qué otros tipos de reacciones tenemos? Bueno, tenemos reacciones en función al mecanismo, que son reacciones de neutralización. Esto lo vamos a ver en toda la parte de equilibrio químico cuando veamos reacciones de ácido-bases. Equilibrio ácido-base. ¿Está bien? Que vamos a ver también. Vamos a ver muchos otros tipos de reacciones de precipitación, cuando veamos, por ejemplo, también dentro de equilibrio químico, lo que se denomina KPS o equilibrio de producto de solubilidad. ¿Está bien? Entonces ahora, a partir de una reacción entre dos compuestos, se forma un compuesto insoluble, un precipitado, entre, por ejemplo, el nitrato de plata y el iodo de plata, se forma un compuesto que es el iodo de plata, y eso genera un producto de baja solubilidad y se ve como un precipitado. Esto que se ve de color amarillo acá es iodo de plata que se formó a partir de nitrato de plata y iodo de potasio. Ambas sales inicialmente tienen una solubilidad elevada, pero después se combinan para formar un precipitado. Esa es la particularidad que tienen las reacciones de equilibrio de producto de solubilidad. Después, reacciones de óxido-reducción. Bueno, acá vamos a hablar
mucho de este tipo de reacciones porque, digamos, para mí, de la parte de química que aplica a la electrónica es la que más se puede llegar a utilizar, junto con la parte de sólidos, de conductores y semiconductores. Es lo que por ahí me parece que es lo que más les va a ser útil y que les puede llegar a servir después, más adelante, si lo pueden ver, digamos. Este tipo de reacciones óxido-reducción se da con una determinada característica entre un agente oxidante y un agente reductor, y ese intercambio de electrones me permite a mí, si la reacción es espontánea, generar una determinada diferencia de potencial, y con esa diferencia de potencial yo obtengo, digamos, un trabajo eléctrico que puedo utilizarlo para realizar otra cosa. ¿Se puede volver Sí. un segundito? Vuelvo. Se supone que eso sería una reacción entre, bueno, el ejemplo de ahí sería cobre-magnesio. O sea, simplemente hay una transferencia de electrones. Sí, ahí lo que yo tengo en realidad, si ustedes se fijan acá, esto es una probeta en la que tengo una solución de sulfato de cobre, porque la solución de sulfato de cobre es de color azul, y tengo un alambre de magnesio. Entonces, lo que está sucediendo es que el magnesio, en este caso, se empieza a oxidar porque el cobre tiene una mejor tendencia a aceptar electrones. Entonces, el alambre de magnesio, con el paso del tiempo, se empieza a deteriorar hasta que se desintegra, en donde todas las especies magnesio pasaron a magnesio más 2. Y esos 2 moles de electrones por cada mol de magnesio que entregaron, los aceptó el cobre para formar cobre metálico, que es el que se deposita en el alambre de magnesio. Esta es una reacción de tipo óxido-reducción, en la que tengo que la reducción y la oxidación se dan en el mismo recipiente. Este tipo de reacciones no me entregan un potencial eléctrico porque los moles de electrones que se transfirieron fueron, digamos, aceptados por el cobre para depositarse sobre el magnesio. Si yo eso lo hubiese hecho en 2 recipientes separados, colocando 2 electrodos, entonces ahí hubiese tenido un flujo de electrones que van desde el magnesio hasta el cobre, y que esa ganancia de electrones por parte del cobre y esa pérdida de electrones del magnesio me genera una diferencia de potencial con la cual yo puedo hacer un determinado tipo de trabajo. Y es como dice su compañero, es una celda galvánica. Es una celda que es químicamente y termodinámicamente espontáneo, y que a partir de ahí puedo utilizar ese trabajo eléctrico para realizar algo. Por ejemplo, el funcionamiento de las pilas. Digamos, yo utilizo las pilas para ponerlas en un control remoto, para poder accionar algo, para prender un televisor, para prender un aire acondicionado, etc. Bueno, esa reacción química que se da dentro de esa pila me provee a mí un trabajo eléctrico para poder yo realizar alguna acción determinada. ¿Bien? Claro, o sea, bueno, me lleva a 2 preguntas más. O sea, el funcionamiento de una pila o una batería sería una reacción redox. Sí, es una reacción redox. Y lo otro era, o sea, no es que estamos mezclando cobre y magnesio, sino considerando el cobre o el magnesio que está dentro de un compuesto que lo contenga. Exactamente. En este caso es una pila o una celda galvánica, como recién acotaba su compañero. ¿Está bien? Que eso ya lo vamos a ver un poco más en detalle en la parte de óxido-reducción cuando lleguemos a fin de año. ¿Mm? Perfecto, gracias. De nada. Después reacciones de combustión, que son muy comunes porque es cuando el oxígeno forma parte de los reactivos y está quemándose algo, por ejemplo. ¿Ven? Un gas o algún otro material. ¿No? Bien. Ahora, la estequiometría, que un poco lo hablamos recién, a nosotros nos es de mucha utilidad porque es la parte, digamos, de la química que relaciona de alguna manera
de forma cuantitativa las sustancias que forman parte de esa reacción química, tanto de reactivos como de productos. Entonces, esas ecuaciones que yo planteo, las tengo que plantear siempre y equilibrarlas. Y una recomendación que siempre les doy es que cuando ustedes equilibran una ecuación, tienen que fijarse primero que la masa de la suma de los, en este caso de los reactivos, sea igual a la de los productos. Siempre, más allá de las cantidades. Si les da la misma cantidad de masa de reactivos que de productos, quiere decir que la ecuación está bien equilibrada. Esa es una buena manera de poder darse cuenta. Si yo acá tengo, por ejemplo, tengo dos moléculas de hidrógeno por cada molécula de oxígeno, ¿está bien? Y acá yo tengo, me da 2 moléculas de agua. Entonces, si lo veo ya no tanto de UMAS, sino como el número de Avogadro, porque estoy hablando de moles, tengo 4 gramos, ¿está bien?, de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, que me hacen una suma de 36 gramos. Y si me voy al lado de los productos, multiplico 18 por 2 y me tiene que dar 36. Entonces, si tengo la misma masa, tanto de productos como de reactivos, es una buena manera de darse cuenta que la ecuación está correctamente equilibrada. Otra cosa que es importante también es sacar toda la información que yo vea en la ecuación, porque yo en la ecuación no solamente estoy viendo que 4 gramos de hidrógeno más 32 de oxígeno me dan 36 de agua, sino que también tengo 2 moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno me forma 2 moles de agua. Y si lo veo también desde el punto de vista de los gases, que en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a 0 grados centígrados o 273 Kelvin, y una presión de 1 atmósfera, cualquier mol de cualquier elemento, un mol, perdón, de cualquier elemento, equivale a 22,4 litros. Entonces, en este caso, yo acá también podría sacar qué volumen de estas especies gaseosas solamente, yo no puedo calcular el volumen de este compuesto del agua porque está en estado líquido, pero sí de las especies gaseosas, también forman parte. Entonces, cuando yo saco toda esa información, después, cuando el ejercicio me va pidiendo distintas formas de hacer cálculos, yo ya tengo toda la información disponible en mi hoja. Entonces no tengo que estar empezando a buscar y decir, no, porque si esto era de un mol, y acá tengo un mol, equivale a 22,4 litros, pero acá tengo 2 moles, entonces serían 44,8 litros. Entonces, todo eso es preferible extraerlo en la hoja de cálculos y de ahí utilizar toda esa información. Bueno, acá tienen una serie de ejercicios que están resueltos, pero que también me gustaría que ustedes los corroboren. Fíjense en lo que yo les decía, lo de la sumatoria de la masa, tanto de reactivos como de productos, siempre corroborarla para saber de que estamos ante una ecuación bien equilibrada. Después, lo que yo recién les decía, que un mol de una sustancia gaseosa, siempre que hablemos de condiciones normales de presión y temperatura, ocupan, independientemente de la especie que sea, un volumen de 22,4 litros. Entonces, esto también es importante cuando yo tenía la ecuación acá en las especies gaseosas, de poner 22,4 por 2, 22,4 litros de oxígeno también, para poder, digamos, tener la información disponible a la hora que uno la pide. Es una recomendación, ustedes lo pueden hacer o no, es como a ustedes les quede más fácil y más cómodo de resolver los ejercicios, nada más. ¿Ven? Entonces, bueno, acá tienen un ejercicio como para calcular, digamos, los gramos de un determinado volumen de oxígeno. Pero eso es un poco lo más importante en lo que respecta a estequiometría. Siempre tienen que equilibrar la ecuación. Por favor, no se olviden de equilibrar la ecuación porque
si no está mal resuelto el ejercicio. Y un poco lo que tiene que ver con estequiometría, que es otro tema más, que es el del reactivo limitante o reactivo en exceso. Digamos, el reactivo limitante es aquel reactivo que me limita mi reacción. Es decir, que sin ese reactivo, la reacción mía no puede continuar porque me está faltando una de las especies. Entonces, ese reactivo que se denomina reactivo limitante es el reactivo que siempre voy a utilizar para resolver los cálculos estequiométricos. Entonces, cuando yo tenga que resolver un ejercicio de estequiometría, la mayoría de las veces se lo pregunta, y si no, calculen cuál de los dos es el reactivo limitante. Generalmente reaccionan dos reactivos para formar uno o más productos. Entonces, fíjense en siempre cuál de los dos reactivos es el limitante, y los cálculos los tienen que hacer en función del reactivo limitante. No lo pueden hacer en función de cualquiera, porque si no, el valor que les va a dar está mal. Imagínense que en un proceso químico no tenemos en cuenta el reactivo limitante, y el cálculo que se hace es que la producción va a ser de tantas toneladas por día de un determinado producto. Eso obviamente está traducido a niveles económicos en dinero. Y después, cuando nos damos cuenta, decimos, ah, no, pero vos sabés que no me di cuenta porque tal elemento era el reactivo limitante, y entonces en función de eso tengo menos cantidad. Entonces uno hace un proyecto, invierte un montón de dinero para construir una planta, y después nos damos cuenta de que la producción no es la que esperábamos. ¿Por qué? Por un cálculo tan sencillo como el del reactivo limitante. Entonces, es algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que es reactivo limitante. Tiene una reacción entre hidrógeno y oxígeno para formar agua. Y fíjense, tenemos 10 moléculas de hidrógeno y 7 de oxígeno. Entonces, en este caso, el oxígeno va a ser, debería ser, ¿qué va a pasar ahí? Tengo que calcular, porque no porque tenga más moléculas que otra, va a ser uno el reactivo limitante o no. Tengo que verlo a partir de la estequiometría. Siempre el reactivo limitante lo calculo a partir de la estequiometría. Yo no puedo decir que porque tengo más moles de uno que de otro, el que tengo en mayor cantidad va a ser el reactivo en exceso y el otro el reactivo limitante. Fíjense siempre en la estequiometría. Bien, entonces en este caso el reactivo limitante es el hidrógeno. ¿Está claro? Otro concepto importante es el rendimiento de una reacción. ¿Por qué? Porque muchas veces el rendimiento de una reacción no es el esperado. Nosotros nunca vamos a tener, o muy pocas veces vamos a tener reacciones que tengan un rendimiento del 100%. ¿Por qué? Porque la cantidad de producto que se obtiene sobre la esperada, que es lo que yo veo en la ecuación estequiométrica, no siempre se da. Yo tengo una cantidad teórica y una cantidad real de producto. Entonces yo obviamente tampoco puedo obtener un mayor número de producto de lo que teóricamente me daría, porque algo está mal. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Tanto el rendimiento, está bien, como la pureza, porque en el caso de la pureza es importante porque las sustancias generalmente no vienen 100% puras. Los reactivos siempre tienen un pequeño porcentaje de impurezas, y esas impurezas hay que tenerlas en cuenta a la hora de realizar los cálculos, porque la cantidad de producto que a mí me va a dar no va a ser también la cantidad que yo teóricamente podría estar esperando. Mientras más pureza tengan mis reactivos, más costosos van a ser, porque es mucho más difícil refinarlos. Uno, cuando compra un determinado reactivo, se lo venden en función de la pureza. Y la pureza puede ser del 89%, del 90% o del 99,9%. Obviamente los costos son totalmente distintos. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Podrías explicar de nuevo la parte de rendimiento? Rápido, quizás. Sí, sí. Lo pasé un poco porque por ahí ya si lo vieron en la parte práctica no me quería detener.
Pero el rendimiento, en realidad, a ustedes cuando les dan un ejercicio de estequiometría les dicen que una determinada reacción tiene un rendimiento del 80%, por ejemplo. Entonces, lo que me está diciendo es que de la cantidad teórica esperada, que sería mi ecuación estequiométrica, que sería el 100%, en realidad yo al cálculo que voy a hacer a partir de mi estequiometría, lo tengo que afectar multiplicarlo por 0,8 y ese va a ser el valor final que voy a obtener. Porque no sé, hay los procesos que funcionan, no todos los procesos funcionan al 100%, el rendimiento de una bomba no es al 100%, el de un reactor menos, y cuando uno mezcla todas estas variables en un proceso, obtiene un rendimiento de ese proceso. Entonces, yo ese rendimiento lo puedo calcular en función, no sé, del ejercicio me puede decir, calcule cierto valor con un rendimiento del 80%. O el rendimiento de esta reacción es del 75%. Entonces yo, cuando haga el cálculo estequiométrico, con mi ecuación, tengo que después al valor que yo obtengo, afectarlo por el 0,75 para calcular realmente cuál es el producto que voy a obtener. ¿Se entiende? Por ahí habría que verlo más con un ejercicio y no tan así teóricamente porque no se puede llegar a entender. No sé si han hecho ejercicios con rendimiento en la clase pasada, si no yo ahora, en un rato, cuando cortemos con la clase, a Darío se lo comento para que lo puedan ver hoy. ¿Mm? Sí, no, mi pregunta era No, más no lo por el lado. trabajamos. Perdón, se Sí. pusieron los audios. Dígame, a ver. No, yo estaba diciendo que mi pregunta era más por el lado de por qué pasa, o sea, por qué hay reacciones que tienen menos rendimiento que 100. Y bueno, el rendimiento de la reacción depende también de las condiciones en las cuales están reaccionando, por ejemplo. Podemos variar la presión, el volumen, la temperatura y podemos aumentar el rendimiento de la reacción. Eso es una forma también. ¿Se entiende? Podemos estar hablando del rendimiento del proceso en general o el rendimiento de una reacción que puede estar dado por las condiciones con las cuales está reaccionando. Si yo tengo dos reactivos y a temperatura ambiente me forman una determinada cantidad de producto, pero yo después me doy cuenta que si caliento el recipiente me da una mayor cantidad de producto, entonces el rendimiento pasa a ser mayor. Esa sería un poco también la forma de poder calcular o entender el rendimiento. No sé Bien, si se entiende ahí gracias. un poco. No sé si alguien levantó la mano, quería preguntar algo. No, hablé encima de Mariano recién para decir que no habíamos trabajado lo de los Ah, porcentajes aún. bueno, listo. Bueno, entonces yo ahora después, cuando termine la clase, entre que ustedes se van conectando, con Darío lo vemos para que puedan hacer ejercicios de rendimiento y de pureza como para poder entenderlos un poco mejor. Bien. Bueno, lo de pureza por ahí se entiende un poco más, creo yo, que el del rendimiento, porque es algo más tangible. Uno sabe que está comprando algo más puro o menos puro. Eh, pero tiene que tenerlo en cuenta también, porque en muchos ejercicios que tengan en la guía pueden aparecer esta variable de pureza. Acá tienen un ejercicio resuelto con la parte de pureza para que ustedes vean cómo aplicarlo, cómo entender el ejercicio. Y lo que tienen los ejercicios de estequiometría de interesante es que podemos llegar al mismo resultado por varios caminos. Yo lo puedo resolver de una forma, ustedes lo pueden resolver de otra, pero si el resultado está bien y el mecanismo es correcto, no hay nada de malo en que uno lo calcule en 4 pasos y otro lo calcule en 10 y otro lo calcule en 2. Depende de cómo uno lo razonó y lo entendió el ejercicio, va a ser cómo lo va a plantear. ¿Está claro?
Eso es lo que tiene estequiometría, que por ahí está bueno, digamos. No vamos acelerados, al contrario, estamos atrasadísimos. Yo hoy tendría que haber dado más contenido todavía, porque toda esta parte ustedes la vieron más con Darío en la parte práctica, entonces por eso yo aceleré un poco más la parte. Yo lo que quería es que se entendiera un poco más la parte de estequiometría, que por ahí ustedes lo pudieron haber hecho con ejercicios en la guía. Pero en realidad estamos medianamente bien con los tiempos. El viernes que viene es feriado, no tenemos clase, es una clase menos, con lo cual, si bien falta mucho para que termine el año, un día menos es bastante para nosotros. Bueno, acá tienen otros tipos de ejercicios para calcular también. Así que, digamos, información no les va a faltar. Información no les va a faltar. Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? ¿Se entendió? ¿O algo que a lo mejor por ahí pasamos muy por encima y que quieran volver a revisar? No sé. La parte de pureza, profe, ¿la podría volver a mostrar? Bueno, denme un segundito y ya ahí ya vuelvo sobre la presentación, no se hagan problema. Bien, perdón, pero estaba justo ahí comunicándome con el profe del práctico, con Darío, por algunos temas. La clase que viene no tenemos clase porque es feriado y vamos a respetar los feriados. El año pasado, si hay alguien que está recursando, creo que dimos clase el Viernes Santo, dimos clase el viernes 1 de mayo, porque fue un año bastante atípico en cuanto a que no sabíamos qué iba a pasar, si volvíamos o no volvíamos a las clases presenciales. Entonces fue medio raro. Vamos a respetar los cronogramas y las clases como tienen que ser, como si fuesen presenciales. Con el programa vamos a llegar bien, así que quédense tranquilos. Lo único que sí, les tengo que informar algo no muy agradable, pero que la clase del día 9 de abril, que es la próxima clase que vamos a tener, porque el viernes que viene es feriado, vamos a tener el primer parcial formativo de la unidad 1. Acuérdense en que nosotros vimos en la planificación que terminábamos una unidad y la evaluábamos. Entonces, vamos a tomarnos media hora de la clase teórica del viernes 9 para resolver ese parcial formativo, y después vamos a continuar con el cronograma, con la planificación. Así que ya Darío ya sabe, yo le estuve comentando recién en el recreo un poco las cosas en las que hay que hacer un poco más de hincapié, sobre todo en esto de porcentaje, de rendimiento, de pureza, para poder quedarse más cómodos.
Creo que me preguntaban por la última filmina. A ver. Supongo que será esta, la parte de pureza. A ver, con la parte de pureza, lo que yo les digo es que, como dice acá en la filmina, es muy difícil que los reactivos puedan tener un 100% de pureza. Si lo tienen, que lo puede haber, pero nadie lo garantiza, es muy costoso de poder llegar a un proceso de refinado de una determinada droga de laboratorio para poder obtenerla a un 100% de pureza. La mayoría de los reactivos vienen con una pureza determinada como que es inherente, digamos, al proceso, porque muchas veces no se pueden refinar demasiado porque los costos son tan altos que no tiene sentido. Entonces, cuando yo hablo de la pureza, si por ejemplo tengo un reactivo que tiene un 95% de pureza, lo cual es algo aceptable, cuando yo haga los cálculos que haga de estequiométrico, los hago siempre obteniendo el 100% de mi rendimiento y con los reactivos con una pureza del 100%. Pero tengo que afectarlo después a ese valor por la pureza de cada uno de los que me está dando como dato para calcular, digamos, la cantidad de producto final que se me va a generar. De esa manera yo obtengo el resultado correcto del ejercicio. ¿Está bien? Acá hay un ejercicio en donde, por ejemplo, fíjense, a ver el anterior, dice, calcule la masa de agua que se produce con una reacción de 100 gramos de hidróxido férrico al 85% de pureza con un ácido sulfúrico en exceso. Si el rendimiento de la reacción es del 70%. Bueno, yo acá tengo mezclado pureza y rendimiento. Entonces, primero, este ejercicio es un ejercicio típico de parcial en el sentido de que uno les está dando los compuestos que reaccionan y los productos de una manera en forma de nomenclatura. Le está diciendo que el hidróxido de férrico reacciona con agua, con ácido sulfúrico, perdón, para formar sulfato férrico más agua. Entonces, esta sería mi estequiometría. La tengo que equilibrar y de ahí calculo los moles que tengo y la masa. Corroboro y me fijo que está bien equilibrada, que tengo 508 gramos tanto de todos los reactivos que forman parte de mi reacción como de los productos. Entonces, a mí no me dice, en este caso, acá me dice 100 gramos de hidróxido férrico al 85%. Si yo tengo 100 gramos, pero tengo un 85% de pureza, quiere decir que solamente tengo 85 gramos de óxido férrico por cada 100 gramos que yo obtengo de este reactivo. Entonces, esto lo tengo que tener en cuenta porque estequiométricamente, si me reaccionan 214 gramos de hidróxido férrico para formar 108 gramos de agua, en realidad, en vez de utilizar los 100 gramos que me da a mí, tengo que utilizar los 85 porque son, digamos, es la masa efectiva de hidróxido férrico que tengo. El resto, ¿está bien? Es impurezas. Entonces, acá yo ya calculé, digamos, la masa que realmente se me va a producir o generar de agua con esta pureza. Y después, lo que me dice es calcular el rendimiento. Entonces, por cada 100 gramos de agua teórico, yo obtengo 70. ¿Está bien? Ese sería el rendimiento. O sea, si yo pretendo tener 100 gramos, en realidad tengo 70. Entonces, con los 42,9 que yo obtuve, ya calculados con la pureza del 85%, voy a obtener en realidad 30 gramos. Entonces, fíjense,
yo no voy a obtener 42,9 gramos, que es lo que me da a mí la estequiometría, sino que voy a obtener 30 gramos, porque en realidad el rendimiento de la reacción, que está afectado por las variables del proceso, como volumen, presión, temperatura, me va a dar en realidad que voy a obtener 30 gramos. ¿Está claro? Esa sería, digamos, una forma de utilizar tanto pureza como rendimiento en un ejercicio. ¿Mm? ¿Se entendió un poco el concepto ahora o sigue medio confuso? Sí, se entiende. Ok. Bueno, y acá hay un ejercicio muy parecido, digamos. Bien. Bueno. No tenemos mucho tiempo para ver la clase que sigue. ¿Está bien? Pero no me preocupa demasiado porque es una clase bastante resumida y en la cual, digamos, es un poco más de historia de los modelos atómicos, ¿está bien? Que es lo que vamos a empezar a ver después en la unidad 2. La unidad 1, ya con lo que hemos visto en la clase pasada y hoy, la estamos cerrando. En la parte teórica por lo menos. La parte práctica queda en resolver un par de ejercicios que Darío ahora los va a ver con ustedes, y el viernes que viene va a ser, bueno, no vamos a tener clases, pero el viernes siguiente, el 9, vamos a tener entonces en la primera media hora de la parte teórica, o sea de 8 a 8:30, vamos a activar el cuestionario para que ustedes puedan resolver el parcial formativo de la unidad 1. ¿Está bien? Así que bueno, tienen todo lo que queda de hoy, más una semana más, para poder resolver los ejercicios que tengan, sacar dudas y poder, poder realizar el parcial. Es raro, la verdad que a mí es una modalidad que no la estábamos haciendo, y es medio raro ya tomar un parcial a 2 semanas de clase. El parcial va a ser más bien práctico que teórico, no hay demasiadas cosas teóricas para preguntar, y lo teórico se va a evaluar en realidad con la parte práctica que ustedes resuelven. El parcial, bueno, el parcial se resuelve y se aprueba en realidad con el 50%. Entonces vamos a tomar una serie de ejercicios que van a ser un poco de nomenclatura y otro poco de estequiometría para que puedan resolver en un tiempo de 30 minutos. ¿Está bien? No, tampoco es que... No hay que enviar fotos de los desarrollos. A ver, bueno, tengo que ver por la parte de estequiometría más que nada. Tengo que ver con la parte de estequiometría, a ver cómo vamos a hacer. Ahora ya estamos terminando la clase teórica, vamos a hablar con Darío para decirles bien cómo tenemos que hacer con el tema de la foto. Cuando veamos cuando se resuelve el primer parcial integrador de las unidades 1 a la 4, ahí sí o sí tienen que enviar la foto con la resolución. Estaba previsto de que no, que van a ser, digamos, ejercicios con respuestas múltiples, y ustedes tienen que elegir la respuesta correcta. ¿Está bien? Y obviamente esa respuesta correcta la van a tener que elegir en función de los cálculos que ustedes hagan. Así que bueno, ya ahora lo tengo que terminar de validar con Darío al tema de si se envía foto o no. Sí, la nomenclatura va a ser la nomenclatura más estándar, no nos vamos a ir a todas los hidrácidos y sales más complejas. Compuestos binarios, compuestos ternarios, algo de compuestos ternarios, pero
más, más de base, digamos, que o un óxido ácido, un óxido básico, más a lo más general, digamos, de nomenclatura. ¿Está bien? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces cortamos acá para que tengan unos 20 minutos aproximadamente antes de la parte práctica. Así se pueden acomodar, van buscando todo lo que tengan que buscar para resolver la parte de ejercicios. Bueno, chicos, nos estamos viendo en 2 semanas. Así que bueno, cualquier duda que tengan, pregunten, están activados los foros, así que hay un foro en el aula virtual, si se fijaron abajo, que dice consultas, y está uno que es para consultas teóricas y otro para consultas prácticas. Entonces, en la parte teórica, todas las preguntas que quieren hacer, nos las hacen. Y en la práctica también. Bueno, listo chicos. Buen fin de semana entonces. Nos vemos. Bueno, profe, igualmente. Chao, chao. Nos vemos.